Muchas gracias, muy buenas tardes. Damos inicio a la segunda sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, hoy 25 de febrero de 2025, cuando son las 12 del día, sesión que se identificará bajo las siglas PSTJ-02, diagonal ORD, diagonal 2025. Señora secretaria, por favor, proceda a la lista de presentes para determinar la existencia del quórum de ley. Magistrado presidente Juan Rojas García. Presente. Magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Presente. Magistrada Marta Elba Dávila Pérez. Presente. Magistrada Juana Patricia Escalante Jiménez. Presente. Magistrado Enrique Franco Muñoz. Presente. Magistrado Mauro René Martínez de Luna. Presente. Magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez. Presente. Magistrada Ana Luisa Real Lugo. Presente. Magistrado Alfonso Román Quirós. Presente. Magistrada Janet Romo Zaragoza. Presente. 10 magistrados presentes. Muchas gracias. Ante este número de compañeros que son presentes y compañeras presentes en este órgano colegiado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7º y 19º, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, se declara la existencia del quórum de ley. Abiertos los trabajos de esta segunda sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y válidos los acuerdos que en esta se adopten. Por favor, secretaria, de lectura al orden del día propuesto. Punto número 1, lista de presentes. Punto número 2, quórum. Punto número 3, aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria PSTJ-01, diagonal ORD, diagonal 2025. Punto número 5, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del Toca Civil 33, diagonal 2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Lozano Herrera, juez segundo de lo civil, en el expediente 1003, diagonal 2022, presentado por el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez. Punto número 6, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del Toca Familiar 400, diagonal 2024, relativo a la excusa propuesta por el licenciado Genaro Tavares González, juez tercero de lo familiar, en el expediente 1296, diagonal 2024, presentado por el magistrado Alfonso Román Quirós. Punto número 7, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del Toca Civil 29, diagonal 2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado Hugo Bernardo Márquez Elías, juez sexto de lo mercantil, en el expediente 160, diagonal 2024, presentado por el magistrado Mauro René Martínez de Luna. Punto número 8, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del Toca Penal 3, diagonal 2025, relativo a la recusación interpuesta en contra de la licenciada Diana del Carmen Torres Jiménez, jueza de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado, dentro de la carpeta digital 2553, diagonal 2023, presentado por el magistrado Alfonso Román Quirós. Punto número 9, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del Toca Penal 69, diagonal 2024, relativo al conflicto competencial suscitado entre el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del Estado y el juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado, dentro de la carpeta administrativa 129, diagonal 2024, presentado por la magistrada Juana Patricia Escalante Jiménez. Punto número 10, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del Toca Penal 55, diagonal 2024, relativo al incidente de indemnización, presentado por el magistrado Alfonso Román Quirós. Punto número 11, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del Toca Familiar 38, diagonal 2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Fátima Montserrat Farfán Torres, jueza quinto de lo familiar, en el expediente 1661, diagonal 2021, presentado por la magistrada Janet Romo Zaragoza. Punto número 12, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del Toca Civil 386, diagonal 2024, relativo a la recusación interpuesta en contra del licenciado Hugo Bernardo Márquez Elías,
juez sexto de lo mercantil, en el expediente 345 diagonal 2021, presentado por la magistrada Ana Luisa Real Lugo. Punto número 13. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Civil 590, diagonal 2024, relativo a la recusación interpuesta en contra de la licenciada Sandra Luz Velasco Marín, jueza cuarto de lo mercantil, en el expediente 2247, diagonal 2024, presentado por la magistrada Ana Luisa Real Lugo. Punto número 14. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Civil 43 diagonal 2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado Antonio Piña Martínez, juez tercero de lo civil, en el expediente 200 diagonal 2024, presentado por la magistrada Ana Luisa Real Lugo. Y punto número 15, asuntos generales. Gracias, señora secretaria. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, han escuchado ustedes el orden del día propuesto. Si están de acuerdo con él, les pido lo manifiesten en este momento de manera económica levantando su mano. Está aprobado por unanimidad. Por tanto, continuemos con el desahogo de los asuntos en cartera. Adelante, secretaria. Punto número 4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria PST diagonal ORD diagonal 2025. Muchas gracias. De manera preliminar, se circuló un proyecto del acta correspondiente a la sesión primera ordinaria que citó la señora secretaria. Por eso les pregunto a ustedes si están de acuerdo en que se omita su lectura en este momento. Si es así, por favor manifiéstenlo levantando su mano. Por dispensar la lectura y, por tanto, abierto el micrófono por si alguien desea hacer alguna observación o corrección al acta. Nadie se anota. Bien, no tenemos personas que se anoten para hacer alguna manifestación respecto a esta acta correspondiente a la sesión ordinaria primera de este año 2025. Si pongo a votación el proyecto que se circuló, entonces quienes estén de acuerdo con este proyecto, manifiéstenlo de manera económica levantando su mano. Está aprobada el proyecto de acta de mérito. Procederé a empezar la suscripción, lo circularé en este momento y para seguir trabajando continuamos con el siguiente punto del orden del día. Punto número 5. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Civil 33 diagonal 2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Lozano Herrera, juez segundo de lo civil, en el expediente 1003 diagonal 2022, presentado por el magistrado Juan Manuel Sánchez Sánchez. Señor magistrado, le escuchamos. Gracias, señor presidente. Someto a la consideración de este pleno proyecto derivado del TOCA Civil 33 diagonal 2025, relativo al planteamiento de excusa que formula la jueza primero de lo civil Lorena Guadalupe Lozano Herrera, dentro del expediente 1542 diagonal 2019. En el caso, la jueza en cuestión señala que ella conoció de juicio seguido en autos del expediente 1542 diagonal 2019, formado con motivo de la demanda que promoviera Humberto Marín Álvarez en contra de Rubén Daniel Durón Martínez, donde se pronunció sobre el fondo del asunto, eso es, sobre la existencia de un contrato de compraventa, y derivado de ello dictó sentencia del dicho expediente. Derivado de lo anterior, se considera que se actualiza la causal de excusa prevista en la fracción 11 del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de que la juzgadora conoció y resolvió previamente del tema fondo del asunto cuando ella era jueza primero de lo civil. Y por tal motivo está impedida para conocer ahora del juicio planteado
como 1003/2022 del juicio único civil tramitado ante su juzgado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, magistrado. No sé si existe algún comentario, alguna observación. Ninguna. Si no hay intervención, entonces pongo a votación el proyecto del TOCA Civil 33-2025. Los que estén de acuerdo con él, por favor, manifiéstenlo en este momento levantando su mano. Muy bien, quedó aprobado. Proceda a hacer el engrose, señor magistrado. Muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Análisis y en su caso aprobación del proyecto de TOCA familiar 400/2024 relativo a la excusa propuesta por el licenciado Genaro Tavares González, juez tercero de lo familiar, en el expediente 1296/2024, presentado por el magistrado Alfonso Román Cruz. Señor magistrado, le escuchamos. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, magistradas, magistrados, pongo a su consideración proyecto de resolución que, con motivo de la excusa propuesta por el juez tercero familiar dentro del TOCA familiar 400/2024, propone dentro del expediente 1296/2024 relativo al juicio único de divorcio promovido por María de Lourdes Tavares Guzmán en contra de Héctor Rodríguez Mora. El juzgador titular del juzgado familiar tercero aduce que se encuentra impedido para conocer de este expediente en virtud de un vínculo de parentesco por parte de sus padres con la actora de ese juicio de divorcio, María de Lourdes Tavares Guzmán, y que además tiene mucha familiaridad con ella, por lo que se encuentra en una situación que puede afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que la mencionada. En ese sentido, después de realizar, a la luz de la ley en el artículo 163, que establece las causas de impedimento, se advierte y se concluye que la excusa en materia de análisis se encuentra cimentada en elementos objetivos y subjetivos previstos fundamentalmente en las fracciones tercera, séptima y 18ª del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que el juez asegura que tiene un vínculo de parentesco, se reitera, por parte de sus padres con María de Lourdes Tavares Guzmán, que es la actora del juicio. Además, precisa tener mucha familiaridad con la misma, por lo que a su consideración esa imparcialidad que debe tener en todo momento se ve afectada en forma análoga o más grave que las mencionadas, acompañando para justificar lo anterior el expediente del que deriva esa circunstancia. Y se propone en consecuencia, atendiendo a ese artículo, declarar procedente la excusa para que sea remitido al juez, al juzgado que conforme al turno corresponda. Es cuanto. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Algún comentario, alguna observación al respecto? ¿Una? Bien, los que estén a favor del proyecto en los términos presentados, por favor manifiéstenlo levantando su mano. Muchas gracias, queda aprobado. Muchas gracias, señor magistrado. Siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Civil 29/2025 relativo a la excusa propuesta por el licenciado Hugo Bernardo Márquez Elías, juez sexto de lo mercantil, en el expediente 160/2024, presentado por el magistrado Mauro René Martínez de Luna. Señor magistrado, ¿cómo lo escuchamos? Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Pongo en consideración el proyecto de resolución del TOCA 29/2025, que se informa por motivo de la excusa propuesta por el juez sexto mercantil del Estado, el licenciado Hugo Bernardo Márquez Elías, en el expediente 160/2024. Se sostiene en esta excusa, ¿sí? La parte sustancial consiste en que el juez se excusa de seguir conociendo el asunto por tener el carácter de legatario en un testamento que se otorgó o que se le otorgó a él como beneficiario, por quien funge como abogado de la parte demandada del expediente principal y actor en la reconvención. Se está proponiendo declarar procedente la excusa
con base en la fracción séptima del artículo 1132 del Código de Comercio, la cual dispone que debe excusarse por ser heredero, legatario o donatario de alguna de las partes. Cabe señalar, y se precisa en el propio proyecto, que este pleno ya ha resuelto una recusación en que se realizó en contra de dicho servidor público dentro del Toca Civil 395-2022 y fue por las mismas razones. En esas condiciones se está proponiendo procedente, insisto, y que se remita al juzgado de variedad mercantil, siendo este el juzgado quinto, por ser los dos únicos que tenemos especializados en esa materia. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Algún comentario, alguna observación? Sí. Tengo ciertas dudas ahí porque en realidad es una cuestión a futuro. O sea, no está ya la declaración de, es que te dejó este legado porque el autor de ese testamento todavía está vivo. Es correcto. Ya debo señalar que, como sostuvo el ponente, ese fue un criterio que adoptó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, no en esta integración, sino en una diversa. Y se pensaba sobre todo en esa expectativa a futuro. Ya tengo yo, desde el punto de vista del juez, ya tengo yo prometido que algo, y que eso influye en su ánimo, de tal manera que basta con que hubiera sido designado como legatario y él tuviera el conocimiento de que ya en un testamento se ha dispuesto de una parte para él, para que eso pudiera influir en su criterio, sin necesidad de que se actualizara con la muerte el legado correspondiente, porque habrá quien sostenga, que a lo mejor por ahí va la duda de la magistrada, que hasta que nazca el derecho con la muerte, entonces habrá un vínculo. Pero lo que el Pleno pensaba en aquella ocasión es esa expectativa de que yo, Juan Rojas, fui designado como legatario de tal persona, particularmente del abogado, ¿sí? Y entonces ya tengo yo en mi mente preconfigurado que si bien aún no ha nacido mi derecho, pues tendré que hacer todo lo posible para no extinguirlo, ¿verdad? Para que no modifiquen el testamento y siga yo teniendo esa calidad de legatario. Eso es lo que se había pensado anteriormente en el Pleno, entre otras cuestiones. Magistrado, iba a señalar usted algo. Nada más abonar. Sí, nos hemos dado cuenta a través del Pleno de que luego hay muchos abogados que buscan la manera de que un asunto no se litigue ante determinado juez. Y habíamos visto muchas maniobras, ¿verdad?, que van desde presentar una denuncia que luego no prospera, porque ya hemos señalado es decir, solamente bajo qué condiciones pudiese prosperar, quejas administrativas. Es correcto. Habíamos luego por ahí unos abogados señalados unas cuestiones. En el caso particular no es la excepción, nada más que en ese momento él hizo valer el tema de la recusación e incluso acompañó el testamento. Es correcto. Para justificarlo. La verdad, en cuanto al fondo, pues no pudiéramos nosotros aseverar si es con la intención de que no conozca o en realidad es parte de su intención dejarle algunos de sus libros al señor juez. Sobre todo de teoría general del proceso. Teoría general del proceso. Entonces, pero lo cierto es que pues sí actualiza el impedimento, queramos o no, sí actualiza esta situación, porque sí él está dentro de ese testamento, que sabemos que en cualquier momento lo puede revocar, entonces corre el riesgo ahí de que posteriormente sea revocado, ¿verdad? Pero por lo pronto, todos esos asuntos pues han sido ya varios en los cuales hemos declarado procedente la recusación. Gracias, señor presidente. No, al contrario, sí, efectivamente, a eso obedecí. Y en aquel momento se dio algo que yo no había visto, que era que se nombrara a un juez como legatario, que un abogado, supongo yo que con mucho aprecio, le dejaba un legado de su patrimonio, particularmente un libro, un par de libros, ¿verdad? Supongo que pensaba que le daría mucho gusto al futuro legatario. Pero eso obedece la razón. Y sigue subsistiendo la idea de que en el fondo, aun cuando no es un derecho constituido, si es una expectativa que tengo yo, al que ya estoy en un testamento,
y si las cosas se mantienen como hasta ahorita, pues seguramente con la muerte se actualizará, surgirá mi derecho y heredaré por legal. Pero es obedecido. No sé si hay otro comentario al respecto. Reitero, es un asunto que tenemos arrastrando un criterio de otra integración de este pleno. ¿Sí? Bueno, si no hay ningún otro comentario, el proyecto está a votación. Para ello les pido que si están de acuerdo lo manifiesten en este momento levantando su mano. Está aprobado. Procederemos desde luego al engrose. Señor magistrado, muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Análisis y en su caso, aprobación del proyecto del Toca Penal 3/2025 relativo a la recusación interpuesta en contra de la licenciada Diana del Carmen Torres Jiménez, jueza de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado, de la carpeta digital 2553/2023, presentado por el magistrado Alfonso Román. Señor magistrado, de nueva cuenta le escuchamos. Muchas gracias. Con su permiso, señores magistrados, magistradas, pongo a su consideración proyecto de resolución que con motivo de la recusación interpuesta por el acusado Mario Said Sánchez Marín dentro del Toca Penal 3/2025 derivado del expediente carpeta digital 2553/2023 que se instruye en contra del también recusante por el delito de resistencia de particulares en agravio de la administración pública, promueve para que la licenciada Diana del Carmen Torres Jiménez, jueza de control y de juicio oral del primer partido judicial del Estado, con sede en el municipio de Aguascalientes, deje de conocer ese asunto, ya que el 22 de enero de 2025 la mencionada juez desahogó la audiencia intermedia en la carpeta digital 2553/2023, misma que concluyó esa audiencia con la emisión del auto de apertura a juicio oral. Refiere el recusante que durante el desarrollo de la audiencia de mérito solicitó el uso de la voz para interponer recusación en contra de la jueza, sosteniendo esencialmente que tenía el deseo de reemplazarla al sentirse muy inconforme desde la primera audiencia que tuvo con la jueza, porque desde su perspectiva ha sido parcial, ya que desde su apreciación todas las resoluciones que ha tomado siempre benefician a la Fiscalía. En realidad, de manera objetiva, una vez que se ha hecho el estudio del expediente, del Toca Penal, se advierte que no se actualiza a causa de impedimento de manera fehaciente, dado que el actuar de la jueza se ha limitado a decidir conforme a la ley, apegándose a los principios de derecho, de contradicción e igualdad de las partes, pues en todo momento ha dado la oportunidad tanto al imputado como a sus defensores de oponerse a las peticiones de la representación social, además de que, si bien es cierto que algunas de las determinaciones que han sido tomadas le han resultado adversas al recusante, eso es claro que se genera dentro de la dinámica procesal que permite como un derecho humano la facultad para que el mismo, por medio del órgano técnico defensivo, interponga recursos legales en contra de las determinaciones de la juez. Es decir, que al no haberse advertido causa de impedimento por parte de la juzgadora para que sea recusada, en atención a que no se ha comprobado ninguna de ellas, ni tampoco es el medio legal para controvertir las determinaciones tomadas por la juez de control durante la audiencia en la que se formuló la recusación, es por lo que se propone declarar improcedente la recusación y remitir el expediente para que siga siendo conocido por la juez Diana del Carmen Torres Jiménez, jueza de control y juicio oral del primer partido judicial con sede en el municipio de Aguascalientes,
dentro de la carpeta digital 2553, diagonal 2023. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. No sé si hay alguna observación o comentario. ¿No? A mí me ha parecido bastante claro. La recusa porque no resuelve como él cree que debe resolver. Si no resuelven favorables, por eso está pidiendo la recusación y desafortunadamente pues esa causa no existe. Si están de acuerdo con el proyecto, por favor, manifiéstenlo en este momento levantando su mano. Está aprobado. Muchas gracias, señor magistrado. Siguiente punto del orden del día. Punto número 9. Análisis en su caso, aprobación del proyecto de toca penal 69 diagonal 2024, relativo al conflicto competencial suscitado entre el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del Estado y el juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado, dentro de la carpeta administrativa 129 diagonal 2024, presentado por la magistrada Juana García Escalante Jiménez. Señora magistrada, le escuchamos. Muchas gracias. Compañeros, pongo a su consideración el proyecto formulado dentro del TOCA penal 69 diagonal 2024-2 romano, formado con motivo del conflicto competencial suscitado entre el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del Estado en la carpeta administrativa 129 del año 2024 del índice del juzgado a su cargo y el juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial con sede en Aguascalientes, concerniente a la petición de no traslado del señor Alejandro del Río Díaz del Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes. Como antecedentes tenemos que el señor Alejandro del Río Díaz presentó un escrito el 22 de octubre del 2024 al resolutor de ejecución en donde le solicitaba resolver sobre el no traslado del Centro Penitenciario Estatal de Aguascalientes a otro centro de readaptación. Esa determinación le dio intervención a la defensa del activo y a la autoridad penitenciaria, decretó suspensión a efecto de que no lo trasladaran a otro centro penitenciario y giró oficios al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Aguascalientes, Zacatecas, que es a disposición del cual estaba la persona, solicitándole informara si la causa 45 del año 2020 está instruida en contra de Alejandro del Río Díaz. En caso afirmativo, el estado procesal de esa causa, si existe sentencia condenatoria firme y el delito por el cual fue sentenciado, las penas que se le impusieron, si el interno cuenta con medidas especiales de seguridad, si se encuentra en riesgo objetivo su integridad o su salud, el nombre del defensor, indicando si es particular o de oficio, así como los medios de notificación autorizados. Con motivo de ello, en fecha 30 de octubre del 2024, el juez de ejecución tuvo por recibida la información peticionada antes aludida al efecto. La licenciada Mónica Ramos Flores, juez de control y tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Aguascalientes, Zacatecas, informó que la causa 45 del 2020 del índice del juzgado o a su cargo se instruye a Alejandro del Río Díaz por el delito de secuestro agravado. El 19 de octubre del 2024 se llevó a cabo audiencia intermedia emitiendo el correspondiente auto de apertura a juicio oral, que no se ha dictado sentencia definitiva, que no hay noticia del riesgo objetivo de la integridad o salud del procesado ni de medida especial de seguridad, que el acusado se encuentra interno en el Centro Penitenciario Estatal de Aguascalientes bajo la medida cautelar de prisión preventiva impuesta el 15 de enero del 2021, que su defensa particular se encuentra a cargo del licenciado Saúl Sánchez Perales. Con motivo de ello, con fundamento en el artículo 18 de la Constitución, 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 24 y 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el juzgador de ejecución se declaró que no tenía competencia para conocer la petición de Alejandro del Río Díaz, porque la petición que estaba haciendo es similar a los traslados voluntarios e involuntarios. Entonces se lo remitió al juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial con sede en esta entidad, remitiendo la carpeta administrativa 129 del año 2024, a lo que el juez de control dijo que no le competía resolver esa situación porque la persona
Alejandro del Río Díaz no se encontraba a su disposición. O sea, es cierto que no estaba a su disposición, pero el señor está en el centro penitenciario estatal de esta entidad, está bajo prisión preventiva. Él lo trasladaron de la entidad de Zacatecas, lo trasladaron para acá, pero el juez de allá tampoco declinó la competencia. Entonces el juez de ejecución dice: es que tú eres incompetente porque están pidiéndote algo similar a los traslados voluntarios e involuntarios. Y tenemos que el artículo 51 y 117, fracción tercera de la Ley Nacional de Ejecución Penal dice que la autoridad jurisdiccional es la que va a resolver sobre esas peticiones, pero depende del estado procesal en el que se encuentre. Va a ser el juez de control o el juez de ejecución. Si es el juez de control, debe ser que todavía no exista sentencia, y si es el juez de ejecución, debe de existir ya sentencia firme. En este caso están en la etapa intermedia. Entonces el que debe de conocer precisamente es el juez de control. Incluso hubo una clínica penal de mayo del 2019 en la que ya se había abordado esa situación. ¿A quién le corresponde resolver? En este caso es el juez de control. Muchas gracias, magistrada. Compañeras, compañeros, ¿algún comentario al respecto? Sí. Es un tema novedoso. Sí. No lo habíamos tenido con anterioridad, porque habíamos tenido el conflicto entre un juez de control y el juez de ejecución, pero de la entidad, pues se trataba de internos a disposición del juez de control, es decir, en proceso o en ejecución. Pero no hemos tenido alguno en el cual de un CEFRESO los mandan para acá. Acá están, pero no están a disposición del juez de control de Aguascalientes, sino el juez de control de aquel lugar, en este caso de Aguascalientes, Zacatecas, sí, si no me equivoco. Entonces sí es algo por ahí novedoso. Yo solamente me llama la atención que sí hay una tesis en el sentido de que en esos casos le corresponde al juez de ejecución, que tiene jurisdicción dentro del centro penitenciario, al trasladarse. Llamo la atención nada más sobre ese aspecto, si quisieran que debatiéramos ese punto, ¿sí? Efectivamente, la compañera cita adecuadamente el contenido de la clínica, en el cual se dijo, bueno, si estando a disposición, están en el proceso, que sea el juez de control que está conociendo del proceso. Hasta ahí. Pero sí, aquí tenemos el otro tema, en la cual el criterio ha sido muy diferente, en el cual sí, quien ha estado resolviendo son los jueces de ejecución, que tienen control sobre los centros penitenciarios a los cuales se encuentran adscritos. Sí, es correcto, es un tema muy novedoso, y el problema que creo que debemos centrarlo es a partir de la persona que está privada de su libertad, porque aquí parece que las autoridades están diciendo: yo no se lo quiero resolver, que se lo resuelva otro, porque me parecería muy difícil aceptar que tendría que resolver el juez de la entidad de Zacatecas, ¿no? Como regréseselo al de Zacatecas y que el de Zacatecas decida si se traslada o no. Y digo, sería muy difícil, primero desde el punto de vista de la persona inculpada, el retraso que con eso conlleva. Y la segunda, porque si bien está a disposición, pues es ir un poco más en el imperio que tiene el juez de Zacatecas, como para decidir si en Aguascalientes deben proceder o no proceder. Yo inicialmente pensé que el juez de ejecución, siguiendo ese criterio, lo resolvería. Bien o mal, tiene el control sobre lo que ocurre en el centro, y para eso debería procesarse. Pero sé del criterio de la clínica, y la clínica dice, nada más ahí ya no me quedó muy claro, que es también en este otro supuesto, sí, de entidades diferentes. no lo maneja así. Porque en el otro sí me parece muy claro que si tengo el juez de ejecución y el juez de control, bueno, mira, no se ha dictado sentencia, aquel no tiene la competencia, debería hacerlo, o debería hacerlo el juez de ejecución porque tiene bajo su dirección, vamos a decir, bajo la tutela, las personas que están internadas privadas de su libertad, que finalmente se adoptó el que se encargue de todo eso. Pero mi duda era, también cuando se trata de entidades federativas distintas, No, ese tema no se ha debatido en tengo clínica. ahí una inquietud. Pero aquí sí será correcto, perdón.
porque en realidad aquí la prisión es como medida cautelar. Sí. Y cuando es medida cautelar, sí es el de control. Sí, ahí no tengo una duda, nada más pensaba por las entidades federativas que son distintas, ¿verdad? Y porque también me parece muy difícil aceptar que es el juez de Zacatecas el que tiene que decidir lo que está pasando si la persona está interna aquí. Pero solo es una inquietud. Que es el problema, ese problema yo ya lo estaba viendo, incluso le llamé a un juzgador de distrito porque me dijo, oye, me requirió, me dijo, oye, dime a disposición de quién está, una persona que ya se había trasladado a Ocampo. Entonces checo el expediente y digo, ah, caray, lo que pasa es que se mandó el expediente y el juez de aquí no declinó la competencia. Porque de acuerdo a una jurisprudencia que nació en el 2023, como en enero, febrero del 2023, cuando autorizan traslados a otra entidad, dice, deben declinar competencia, porque es imposible que una persona esté detenida en una entidad federativa y le esté resolviendo otro de otra entidad. Dice, cuando tiene que ser precisamente el juez que tenga jurisdicción sobre el centro penitenciario en donde está. Dice, porque así es más fácil que él tenga acceso a nombrar un defensor de ahí, o sea, para estar en comunicación en relación a su defensa. Dice, si va a aplicar una cuestión de fondo, pues es bien fácil que agarre el código y lo vea. Ah, era esto, porque el procedimiento es igual, es el mismo. Es correcto. A eso me refería yo cuando centráramos la solución desde el punto de vista de la persona que está interna. Pues acudo ante el juez de control y que se resuelva. Nada más, mi inquietud es que el otro no declinó, ¿verdad? No declinó. Pues el que el otro está ordenando y mandando. ¿Para qué buen apuntamiento señaló ahí? A eso me refiero yo. La persona que está interna, ¿verdad? Pero iba usted a comentar algo, magistrada. No, la jurisprudencia que invoca el juez de control y de juicio oral se refiere a cuando ya la persona interna ya está sentenciada y es por competencia de jueces de ejecución, no de juez de ejecución y contra el juez de control de juicio oral. Entonces yo considero que de acuerdo a la naturaleza de la norma, si señala que es uno u otro, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, y si la persona está interna aquí en Aguascalientes, y precisamente por las cuestiones que señala la magistrada Patti, por la cercanía de tener aquí el defensor o la cercanía del juzgado, estimo que la decisión que se plasma en la resolución es la correcta, es decir, que se declare juez competente al juez de control y juicio oral. Sí, hasta ahí todo el razonamiento creo que todos estamos más o menos de acuerdo. Nada más que lo que por lo menos a mí me hace un poco de ruido es que él no es el que está tramitando el proceso. Él no lo está tramitando, no está a disposición de él. Nada más es una cuestión meramente administrativa, no es en sí el procedimiento en sí. También eso. Es una cuestión en el lugar sí de su, sí, estando en el centro. Yo creo que tratándose de hipótesis como esta, en la cual no están a disposición de un juez de control de la entidad, lo más conveniente es que sea el juez de ejecución, porque él tiene el control sobre el cerezo, él sí puede tener acceso a lo que le mande la autoridad penitenciaria, los antecedentes por los cuales se le envió, lo que sea, a diferencia del juez de control. Lo único que no pueda tener para resolverlo, pero el juez de ejecución es el que tendría. Con la salvedad, insisto, de que cuando es un asunto de internos que están procesados aquí en la entidad con los jueces de control, ahí debemos mantener el criterio que se ha señalado. Pero cuando viene de una jurisdicción diferente, lo más adecuado sería que el juez de ejecución conociera de las impugnaciones a los traslados. Bien, para ir precisando, nada más, el criterio, porque también eso hay que siempre tener en cuenta, cuál es el criterio que se ha adoptado. El criterio adoptado por los jueces en la materia penal no se aplica a este caso concreto. No estamos de acuerdo, es cuando se trata de personas tan internas y sujetos a un proceso aquí. Aquí lo que tenemos es un juez que no declinó de otra entidad federativa y la persona está internada aquí en Aguascalientes. Entonces, hasta aquí van dos posiciones. Una, que vaya como, podría decirlo así, como es consustancial, como es natural, no está terminado el proceso,
vaya con el juez de control. Y la otra posición, oiga, pero es el juez de ejecución el que tiene el control sobre el proceso, pero sobre los cerezos, y se encuentra en mejor capacidad de tutelar los derechos de la persona que está interna. Sí, no sé si hay otro comentario, lo digo para ir orientando y luego poner la votación. Es que la ley que se está aplicando es una ley nacional, no dice si este juez de control es con jurisdicción en otra entidad, o sea, se aplica parejo. Si se aplica parejo es el juez de control, no me importa que no estés en esa entidad. Sí, también eso es un componente. Es una ley nacional, pero la duda es a disposición de quién está. De Hugo Caliente. Porque han cometido el error de no declinar. Que eso es lo que estamos debatiendo aquí, porque el juez de Ojo Caliente lo declinó. Lo declinó y hay una juris donde dice, debes declinar. Cuando lo mandas a otra entidad debes declinar. Sí. Y eso es lo que están haciendo, incluso se está cometiendo ese error también aquí. Bueno, pero A ver, magistrado, sí. Una pregunta. Se dice que el juez de Ojo Caliente no declinó, pero él está conociendo del proceso, no de la ejecución. No de la o sea, si fuera de ejecución, sí, tendría que declinar en favor del juez de ejecución de Aguascalientes, pero si es un juez de proceso, que estaba ahora sí procesando a la persona, al inculpado, no puede declinar. ¿Por qué? Tiene la competencia. sí, nada más que él está llevando la cuestión jurisdiccional. Y acá el problema es un trámite administrativo que no va a incidir en la cuestión jurisdiccional. Entonces, sí puede resolver el juez de control aquí. Sí, tal vez sí. Simplemente me llegó uno de que, oye, tengo 6 meses, estoy enfermo y estoy en Ocampo y el juez de aquí no me resuelve. ¿Y por qué hasta acá? O sea, pídelo al de allá para que te resuelvan, pero rápido. O sea, porque son cuestiones administrativas. Nada más que las leyes, el Código Nacional, como la Ley Nacional de Ejecución, pues no puede prever todos los casos. Y él prevé el supuesto de que el juez de la entidad que conoce del asunto, que está en proceso, sea el que conozca de la cuestión de enterramiento. Pero en este caso estamos hablando de otro estado, que eso no lo prevé obviamente la ley. Yo creo que por cuestión práctica, sí debería ser el juez de ejecución como lo maneja el magistrado Ponce y el presidente, porque aquí está detenido y está a disposición propiamente, de alguna manera, del juez de ejecución, porque es el que está encargado de controlar todo lo que sucede en el cerezo. Y el juez de control de Aguascalientes, pues, propiamente no sabe ni de qué se trata el asunto, no tiene ninguna información. Pero entonces, perdón. Sí, adelante. Pero entonces el artículo 117, cuando pone a uno u a otro, que dice el juez de control y el juez de ejecución, ¿cuál sería la naturaleza entonces? Si estamos hablando de una cuestión administrativa, no estamos hablando de una cuestión jurisdiccional. O sea, él no pudiera declinar la competencia porque él lleva la cuestión jurisdiccional. Y si solamente tiene que ver una cuestión administrativa y atendiendo a la etapa del juicio, considero que lo pertinente sería que lo viera el juez de control. Sí, muy valioso ese argumento. Nada más yo voy a reiterar y damos gracias al juez de Ojo Caliente si está viendo esto, porque nos tiene debatiendo el punto. Ese supuesto es cuando las personas, que es lo natural, están procesadas y están además privadas de su libertad de la misma entidad federativa, aunque se le aplique la misma legislación. Y ahí hay un criterio de los jueces que han adoptado, que yo me adheriría a él si fuera este caso, pero al parecer no es el mismo caso. Al parecer se trata de un juez que está ejerciendo su jurisdicción en otra entidad federativa, ¿sí? Y la persona está recluida aquí, en Aguascalientes. Es decir, no es que, oye, vamos a decidir a quién le corresponde, si al juez de Zacatecas o al juez de ejecución en Aguascalientes. Ese no es el supuesto. Sí, nada más que atendiendo al estado del juicio, pues lógicamente tendría que ser el juez de control. Ninguno de los dos conoce jurisdiccionalmente, ni va a conocer jurisdiccionalmente. Bueno, nada más que tomemos en cuenta que para el juez de... Si fuera el juez de control aquí en Aguascalientes, él tendría todos los antecedentes de por qué se dictó la medida cautelar. ¿Sí?
y no los tiene el juez actual. ¿Por qué? Porque no está ejerciendo jurisdicción. A diferencia de la ejecución, que la ejecución sí tiene todos los antecedentes, las razones de por qué la persona está recluida ahí. Y no solo eso, ejerce una dirección sobre el cerezo en esa parte en particular. Ese es el componente, ¿verdad? Pero en este caso está el informe que solicitó el juez de ejecución, que no había aceptado la competencia, se lo pide al juez de Zacatecas, y el juez de Zacatecas dice, la razón por la cual es esta, pues ahí expone. Sí, es correcto. Sí pide el informe y sí le envían esa información. Lo que usted se refiere es que, atendiendo a la naturaleza de las funciones del juez de ejecución, es por lo que él debería de conocer. Yo sostengo lo siguiente. Primero, que este caso no está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Que no es el caso. Pero sí las No es el funciones. caso típico, ¿verdad? Eso no viene regulado ahí y tampoco en la ley de ejecución. Sí, eso no está regulado. Sino que se dio esta circunstancia de que un juez está procesando en una entidad federativa y la persona está recluida aquí. Los supuestos, los criterios que tenemos se refieren a cuando la persona está aquí, detenida, y está sujeta a proceso en esta entidad federativa. Y lo que está a debate es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que ninguno de los dos jueces en Aguascalientes es el competente y que el competente es el de control de Zacatecas. A mí me parecería desafortunado porque la persona está pidiendo justicia aquí y aquí le podemos aplicar tanto la ley de ejecución como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, creo que esa no sería para mí la respuesta. Eso nos queda decir, bueno, ¿y cuál de los dos? Por un lado se dice el del control, porque como no hay sentencia definitiva, es una medida cautelar, por su naturaleza debe hacerlo el juez de control. Y la otra razón que se está esgrimiendo es que el juez de ejecución es el que se encuentra en mejores posibilidades de conocer esta medida por las funciones que cumple. Hasta ahí vamos en el debate, todavía no se les puede tomar razones. Sí, magistrado. Leo esta parte de la tesis jurisprudencial que nos puede ilustrar sobre cuáles los jueces tienen mejores condiciones para tutelar los derechos, en este caso del procesado. Me queda claro que fue una cuestión competencial entre dos jueces de ejecución. Esa parte sí queda clara, pero nos puede ilustrar. Dice la tesis en una parte lo siguiente. Dice, es factible establecer que el traslado es una cuestión de tipo adjetivo, equiparable a cuestiones de internamiento. Y en ese caso, la persona juzgadora de ejecución competente para conocer el traslado voluntario de una persona privada de libertad es el juez que vigila ese centro de internamiento, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como serían el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación, con lo que además se cumplen con los objetivos de los cuales fue estudiada la ley nacional, que es la transformación del sistema penitenciario a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos. Entonces yo creo que efectivamente, vamos a estas cuestiones, sí es el juez de ejecución el que está en condiciones más idóneas para conocer el fondo del problema. ¿Alguna otra reflexión? Más que ahí mismo dice, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales, como que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros y entidades federativas, lo que generaría incertidumbre jurídica para la persona en reclusión respecto a la autoridad a la que debe acudir a realizar su solicitud de traslado voluntario. Así es. Y tiene toda la razón, esa es la incertidumbre jurídica en la que estamos ahorita, para determinar. Yo había sostenido que veámoslo desde el punto de vista del interno. ¿A dónde voy a acudir yo a oponerme? ¿Con el juez de la entidad federativa Zacatecas? ¿Con el juez de control que no tiene absolutamente ningún conocimiento de mi existencia ni nada? ¿O con el que se encarga de vigilar el lugar donde yo estoy? Sí.
a lo mejor atendiendo la razón por la que solicita la intervención y con el acceso que tiene el juez de ejecución al centro penitenciario y los mecanismos que le otorga la misma ley, sería factible que el juez de ejecución lo viera, ¿no? Pudiera ser. Pudiera Esto ser. es lo que a mí me trae dando vueltas y es lo que vengo a estrenar en esta mesa. Que el asunto no es sencillo, pues no es sencillo porque no está regulado. No es un caso que se nos preste, es un caso donde hay por ahí que complementar con alguna reflexión la solución. Pero yo quise centrarme desde el punto de vista, como se hace ahí en la tesis, de la persona que está recluida. Sí. Porque si no, y creo que a lo mejor el juez de ejecución comparte eso en Aguascalientes, porque no hubiera dicho, no se lo mando de control en Aguascalientes, se lo mando de control en Zacatecas. Pero no, se lo mandó de aquí. Y el de aquí dice llanamente, no lo conozco, no tengo nada, no tengo antecedentes, desconozco la razón. Y aunque le informen, oiga, es que un juez de allá en otra entidad le dictó como medida cautelar la prisión, pudiera ser. Entonces, no sé si hay alguna otra reflexión. ¿No? Tenemos dos posturas entonces. La primera, que ante este caso, sui generis, le corresponda al juez de control conocer de esta oposición, atendiendo a que como todavía no se ha dictado sentencia definitiva, es una medida cautelar, conforme a la naturaleza de las funciones del juez de control, pues él es el que debería conocer. Y la otra razón, la que dice que debe corresponderle al juez de ejecución, porque él se encuentra, por las razones que está en el señor magistrado, en mejores condiciones para proveer esta solicitud en sus términos. Tenemos esa, una u otra, son las que yo entendí hasta el momento. Nadie dijo que ninguno de los dos conozca, que hubiera sido otra posibilidad. Bien, entonces, los que estén, porque sea el juez de ejecución el que tenga competencia para conocer de esta oposición, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. Ejecución. Bien. Entonces queda aprobado en ese tenor. Señora magistrada, le vamos a pedir si nos ayuda, le vamos a agradecer mucho que nos ayude haciendo el ajuste en el proyecto de mérito y después solo que se circule. Y le agradecemos mucho sus reflexiones y el análisis que se hizo de un caso complejo. Yo no sé que lo escogió usted a propósito. Muy bonito, muy complejo el asunto. Y bueno, pues estamos ahí. Por esto vamos a dar por agotado el punto número 9 y el siguiente punto del orden del día. Punto número 10. Análisis y en su caso, aprobación del proyecto del TOCA penal 55, diagonal 2024, relativo al incidente de indemnización presentado por el magistrado Alfonso Ramantillo. Señor magistrado, le escuchamos. Muchas gracias, con su permiso. Pongo a su consideración resolución que recae a la solicitud de indemnización que por privación de libertad o condena injusta formula Juan Adrián Dávila Herrera en el TOCA penal 55, diagonal 2024, derivado de la carpeta de juicio oral 1242, diagonal 2020, diagonal JO-1 romano, misma que fue tramitada en el Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial con sede en el municipio de Aguascalientes, en contra del solicitante de esta indemnización por delito de lesiones dolosas calificadas, privación ilegal de la libertad y violación. Basa su pretensión de indemnización en el hecho de que después de haber seguido un procedimiento penal en el que fue condenado, promovió amparo ante el segundo tribunal colegiado del 30º circuito, que fue radicado bajo el número 604, diagonal 2023, y que derivado de la ejecutoria dictada por ese tribunal colegiado, esta sala penal, el 27 de agosto
de 2024 dictó sentencia absolutoria a su favor, quedando en inmediata libertad, por lo que reclama el pago de los salarios que dejó de percibir desde que fue detenido, así como la entrega de diversas cantidades que ascienden a 670,066 pesos. Esas diversas cantidades son concretamente por concepto de salario que dejó de percibir mientras estuvo privado de su libertad, así como una cantidad por error judicial, él denomina de esa forma, que le provocó dejar de recibir su salario. Estudiado que fue el asunto, se concluye en que la indemnización objeto de estudio debe encuadrarse únicamente dentro del aspecto laboral, pues esa es la finalidad que establece el artículo 201 y subsecuentes del Código Penal del Estado de Aguascalientes para establecer el derecho a que se repare el daño causado a una persona por la imposibilidad de haber generado ingresos económicos mientras estuvo privado de su libertad. Una vez que se acota entonces el objeto de la indemnización a lo estrictamente laboral, que es la privación de su salario, se estudia que se cumplen con los 3 requisitos que prevé el artículo 201 del Código Penal del Estado para que proceda el pago, ya que en primer lugar no fue el procesado quien hubiera sido liberado, bueno, mejor dicho, en primer lugar el acusado fue liberado por una sentencia absolutoria que se dictó por esta sala penal en cumplimiento a un amparo. En segundo lugar, esta decisión se tomó por una decisión de la autoridad judicial competente y en este caso en cumplimiento a la ejecutoria de amparo a que ya me he referido. En tercer lugar, el tercer requisito que se tiene por cumplido es respecto a que el sentenciado no hubiere provocado su propia detención o ocultado o alterado dolosamente la prueba que llevó al error judicial. Pues como se ha dicho, esto fue debido al amparo que promovió y en cumplimiento de la ejecutoria mencionada se dejó en libertad. En el cómputo entonces del monto total a pagar se toma en cuenta la fecha en que fue detenido, el 11 de noviembre de 2020, y aquella en que quedó en libertad el 27 de agosto de 2024, acumulando dentro de ese periodo un total de 1,385 días o jornadas que multiplicadas por el salario real que dejó de percibir en su fuente de empleo de 288 pesos, arroja una cantidad total de 398,880 pesos que se propone sea declarada como indemnización a favor de Juan Adrián Dávila Herrera y que deberá ser cubierta con cargo al erario del Estado de Aguascalientes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señoras magistradas, señores magistrados. ¿Algún comentario, señor magistrado? De acuerdo con el proyecto, solamente que me parece que en la página 17 debe hacerse una corrección. Dice, luego, si del 8 de enero del 2020 al 3 de mayo del 2024 transcurre un total de 1,577 días, multiplicados por el monto diario del salario mínimo vigente para cada periodo resulta 398. Y me parece que, como bien lo dijo el magistrado en su exposición, la base salarial es la última percepción que él tuvo, que es de 288 pesos. Nada más aquí hacer ese ajuste. Ese es cuánto. Muy bien. Ok, sí. ¿Alguna otra observación? Sí, magistrado. Aquí dice, si del 8 de enero de 2020 al 3 de mayo de 2024 transcurrieron un total de 1,577 días,
y acá abajo Dice 1385. Es correcto. También Nada lo voy- más ahí es un error mecanográfico, porque lo demás es correcto como usted lo expuso, magistrado. Gracias. ¿Alguna otra observación? Muy bien. Los que estén de acuerdo con el proyecto, con las modificaciones que se han indicado, por favor manifiestenlo en este momento levantando su mano. Bien, aprobado el proyecto con esta modificación. Señor magistrado, muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto número 11. Análisis en su caso. Aprobación del proyecto de toca familiar 38/2025 relativo a la esposa propuesta por la licenciada Fátima Montserrat Pantores, jueza de familiar en el expediente 1661-2021, presentado por la magistrada Janet Romo Zaragoza. Magistrada, le escuchamos. Gracias. Les pongo en consideración la resolución del TOCA familiar 38/2025, formado con motivo de la excusa que propone la jueza designada provisionalmente y adscrita al juzgado quinto familiar dentro de la causa 1661-2021, en donde manifiesta expresamente que es excusa de conocimiento del asunto, porque dice que cuenta con un impedimento, porque tiene parentesco por consanguinidad con la actora de ese juicio 1661-2021. De acuerdo con lo que dispone el artículo 163, fracción segunda y 167, sugiero declarar procedente el impedimento que tiene la licenciada jueza de quinto familiar, puesto que existe la presunción de que su imparcialidad puede verse afectada en el caso particular, derivada del parentesco que por consanguinidad en línea transversal en cuarto grado, no en tercero, ahí lo corrijo, es un error mecanográfico, tiene la actora con la jueza designada. Y estimo o considero que eso es incompatible con el derecho de acceso a la justicia. Por tanto, propongo que se declare legalmente competente al juez familiar en turno que corresponde. ¿Algún comentario? Muy efectivamente, es la prima. Es su primer Su prima, la juez dice que es su prima hermana. Se encuentra, como bien lo dijo usted, en el cuarto grado, en el nivel colateral igual. Entonces será el supuesto justamente hasta ese grado, dice la ley, hasta el cuarto grado. Muy bien, los que estén de acuerdo con el proyecto, los términos presentados y la aclaración que señaló la ponente, manifiéstenlo levantando su mano. Está aprobado, procédase al engrose. Señora magistrada, muchas gracias. Gracias, magistrado. Siguiente punto del orden del día. Punto número 12. Análisis y en su caso, aprobación del proyecto de toca civil 386/2024, relativo a la acusación interpuesta en contra del licenciado Hugo Bernardo Márquez Díaz, juez sexto mercantil en el expediente 345/2021, presentado por la magistrada Ana Luisa Real Lugo. Señora magistrada, le escuchamos. Gracias, con el permiso de todos. Pues pongo a su consideración el proyecto del TOCA Civil 386/2024, formado con motivo de la recusación interpuesta por los demandados, por la parte demandada en contra del licenciado Hugo Bernardo Márquez Elías, juez sexto mercantil del Estado, dentro del expediente 345/2021, relativo al juicio oral mercantil promovido por José Antonio de Anda García en contra de Marlan Bienes Raíces y Sociedad Anónima de Capital Variable, Ricardo Rodríguez Arellano y Daniel Arturo Ortiz. La recusación se sustenta en lo esencial en que el juez sexto mercantil en el Estado tiene como autorizados en algunos procesos al licenciado Héctor Javier González Martínez y Raúl Delgado Zaragoza, razón por la cual se considera que está impedido para conocer el asunto, toda vez que son los mismos abogados patronos de la parte actora en el juicio 345/2021.
Por lo tanto, consideran que el actuar del juzgador tiende a ser parcial y solicitan la recusación. La parte recusante ofreció diversos medios de prueba y con ellos acreditó que efectivamente el licenciado Héctor Javier González es abogado autorizado del juez sexto mercantil en el expediente familiar, en el expediente del juzgado cuarto familiar, número 1476, diagonal 223. Esto lo acreditó por medio de una inspección judicial que se realizó en los autos de ese expediente. Y en ese proceso sí se encuentra autorizado el recusante. Aquí aprovecho hay un error. Se estableció que eran dos procesos en donde estaban autorizados los abogados, pero solamente es en el del juzgado familiar. Entonces se eliminaría el juzgado primero de distrito, porque de acuerdo a las pruebas aportadas ahí no se acreditó que en ese proceso hubiera promovido incluso el juez sexto mercantil. Entonces se haría con esa adecuación nada más en caso de que fuera votado por ustedes. En este sentido, quedó demostrado que el juez recusado sí ha autorizado como su abogado al licenciado Héctor Javier González Martínez, por lo que se actualiza el supuesto previsto por el artículo 1138 del Código de Comercio, en su fracción décima. Se considera que debe resultar procedente la recusación y por ende el asunto debe ser conocido por el diverso juez de oralidad, que es el juez quinto mercantil. Muchas gracias, magistrada. Compañeras, compañeros, ¿alguien desea hacer alguna manifestación? ¿No? Sí, adelante, magistrado. Bueno, revisando el proyecto, salvo la opinión de ustedes, yo le encuentro algunas inconsistencias. Es cierto que acabamos de votar otro proyecto en donde al mismo juez se le estaba recusando por la cuestión de que era el legatario, pero yo lo voté porque tenía un antecedente y además se justificó con el artículo 17 constitucional que habla de juez imparcial, pero no se atendió las defensas del juez, donde dice que no, en los artículos 1132 y 1138 del Código de Comercio, ninguna de sus fracciones contempla la excusa de recusación por los abogados patronos, y estoy de acuerdo. Esos artículos hablan de las partes, y los abogados representantes de las partes no son las partes son el actor, el demandado o los terceros, pero no los abogados. Eso sería por un lado. Además, el juez también dice, el artículo 1239, al que remite el apartado del juicio de oralidad, habla de la oportunidad de la presentación de la recusación, que son 3 días, y esa parte no se estudia, y yo creo que sí sería extemporáneo por el tiempo en que el juez conoció del asunto o empezó a conocer a partir de que cumplió un amparo que fue el 11 de enero de 2024 y la recusación se interpuso hasta el 3 de julio de 2024, es decir, mucho tiempo después de los 3 días. Se habla también de que está por acreditada la fracción 10, me parece, décima, que dice que será causa de recusación, o en este caso de que está impedido para conocer, recusación, admitir dádivas o servicios de alguna de las partes. En este caso, no se advierte que el juez haya admitido algún servicio. En este caso, él contrató los servicios de unos abogados que no son parte en el proceso. También se habla se cita el Código de Ética, que yo creo que en este caso no tendría nada que ver, pues no se está hablando de una falta. Y al final también se concluye diciendo que se está acreditada una falta, conforme a la ley, al numeral 6, fracción 4 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, que prevé la obligación de los juzgadores como servicios públicos de dar a las personas en general el mismo trato, no permitiendo influencias, intereses o perjuicios indebidos. Este procedimiento de ninguna manera tiene por efecto determinar ninguna responsabilidad, y menos aún dar por acreditadas alguna falta.
Yo considero que, por un lado, debemos analizar bien primero la extemporaneidad de la promoción, de la recusación, y en su caso determinar si efectivamente el hecho de que haya contratado los mismos abogados que están llevando un asunto puede ser recusado por esa situación, porque los abogados no son parte del proceso. ¿Sí? Eso sería cuanto. Muy bien. Para ir abreviando el debate, me parece muy oportuna la sugerencia, primero de determinar si cabe la posibilidad de declarar extemporánea esta recusación planteada en el plazo de 3 días. Y yo lo que me atrevería primero a formular es 3 días que corren para las partes a partir de cuándo. Sería a partir de conocimiento, ¿verdad? De que tengan conocimiento de qué, del hecho en que se sustenta la recusación. En este caso, quien promueve la recusación manifestó la época en la cual se dio cuenta y a partir de ahí transcurrieron los 3 días. ¿O no? Sí, en su escrito señala que él vio una lista de acuerdos, revisó unas listas de acuerdos y en esa se percató que había un juicio en contra del licenciado, del juez mercantil. Y revisando las partes del proceso se percató de que se estaba que era el mismo autorizado y por eso presentó su recusación el 3 de julio del 2024. A ver, vamos a regresando. Vio en las listas el nombre del señor juez, pero en las listas no aparece el nombre del abogado. Pero revisó el estatus del proceso. ¿Cuándo lo revisó? En esas mismas fechas. En esa misma fecha. Porque eso es lo que yo sí ¿Cómo lo va a creo. revisar si no es parte? No, lo que pasa es que la lista de acuerdos, si uno se mete al sistema, aparece el procesado, los nombres de las partes y aparecen todos los acuerdos que se han emitido en el procedimiento. Y eso fue lo que él dice que hizo. Pero a ver, ¿en qué fecha lo hizo? El 5 de punto, julio. a ver, el primer punto que yo sostengo tenemos que tener todos en cuenta es a partir de cuándo corren los 3 días. Si es a partir de que yo tengo conocimiento del hecho que es motivo de recusación. Y aquí el hecho que es motivo de recusación no es que el juez sea parte de un proceso distinto, sino que tiene autorizado a este abogado. ¿Sí? ¿Cuándo se dio cuenta de eso? Es lo que yo preguntaba, si del expediente se advertía la fecha. Sí, porque no dudo que haya visto la lista, que la lista de acuerdos es pública, se puede ver. Incluso nosotros, como bien apunta la magistrada, a través de la página tenemos la posibilidad de que cualquier interesado entre al expediente y revise, bueno, cualquier persona revise, porque nos da la lista de acuerdos, que es pública, reitero. Voy a este punto. Si la parte recusante sostiene que se dio cuenta en esta fecha, a través de esta forma, que ese era el abogado, pues a partir de ahí corrieron los 3 días para hacer la recusación. Si hay la fecha, ¿verdad? Ya luego entraríamos, en su caso, al otro debate o no, dependiendo de lo primero es si es extemporáneo. Sí. También hay otro tema que debemos ponderar. El juez, al rendir su informe, señala que él estaba en Rincón de Romos, que al asumir el cargo del juzgado sexto, este expediente ya se encontraba en la fase de ejecución. Y entonces él dice, si ya está en la fase de ejecución, en la fase de ejecución no es posible plantear una recusación. Y efectivamente, sí lo contempla el Código de Comercio, salvo cuando se trata de ejecución mixta. Entonces, es un punto que valdría la pena también replantear y analizar. De hecho, sí se establece en el proyecto. Habla de un convenio que él aprobó, pero ese convenio lo hizo ya en la ejecución o fue el que iba a ejecutar. Parece,
Ahí- Por eso se hizo también, perdón que los interrumpa, se trató de poner detalladamente cada actuación del expediente porque como hay vacíos, entonces para que supieran en qué momento empezó a actuar el juez. El juez actuó en unos momentos al principio del proceso, pero cuando lo cambiaron de adscripción entró a otro juez que fue el licenciado Felipe. Pero luego cuando lo volvieron a cambiar de adscripción, él volvió a conocer del asunto. En ese inter se había promovido un amparo porque habían presentado un convenio y en el convenio no fue aprobado por el licenciado Felipe. Cuando regresa el licenciado Hugo al juzgado, regresa el amparo y el amparo fue concedido para efectos de que se admitiera que se aprobara el convenio. Y entonces el juez Hugo fue quien lo aprobó y él en su momento pues le tocó que tendrían que ejecutarlo porque la parte actora no cumplió con él. Entonces, por eso se hizo muy detallado todos los antecedentes del proceso, para que más o menos incluso se pusieran en negritas cuando actuó el licenciado Felipe, cuando actuó el licenciado Hugo. Y también se hizo el análisis que pues efectivamente este proceso ya está en ejecución y hay una disposición que impide que haya una recusación, pero sin embargo se consideró que sí había motivo para la recusación porque se tenían que realizar actos de ejecución mixta, en donde sí intervenía, pues que el juez pudiera valorar si efectivamente pudiera beneficiar a la parte actora o no, porque de hecho el convenio es en contra de la parte actora. La parte actora es la que tiene que hacer diferentes actos jurídicos y además tiene que pagar cantidades por su incumplimiento. Y pues el abogado de la parte actora es el abogado autorizado del juez en otro proceso. Pero si es en ejecución, eso ya no le afecta. Bueno, vamos por partes, porque una cosa es determinar que no se da la causa de recusación y otra cosa es la oportunidad para presentar. ¿Sí? Porque ya después podemos argumentar muchas situaciones. Eso, si está en ejecución y que por regla general en la ejecución no cabe recusación, porque se supone que ya no hay una determinación de conocimiento por parte del juzgador. Pero ese es un debate posterior. Lo primero es si está en tiempo o no, porque si no está en tiempo, sería extemporánea, dice llanamente, y no podríamos hacer un pronunciamiento, válgame la expresión, del fondo de la cuestión planteada. Simplemente es extemporánea. Por eso preguntaba, ¿cuándo se dio cuenta, dice el recusante, del hecho que lo motivó? Sí, magistrado. Bueno, de acuerdo al artículo 1139 del Código de Comercio, bueno, estamos en una interpretación de cuándo se dio cuenta, pero el artículo es claro en cuanto a si hay cambio de personal, como fue el caso. Dice, en este caso la recusación será admisible si se hace dentro de los 3 días siguientes a la notificación del primer auto o decreto proveído por el nuevo personal. Es decir, no remite a cuando se tuvo conocimiento, sino cuando debe 3 días después de que se dictó el auto por el nuevo personal. En este caso, se supone que el licenciado Hugo Márquez dictó el primer auto en ese proceso a partir de enero de 2024. Sí, entonces ahí empezaría a correr el término, no hasta que se tuvo conocimiento, o al menos eso no dice la ley. No lo dice literalmente, magistrado. Perdón, adelante. Sí, ya sería cuestión de interpretarlo, decir, bueno, es que no tuvo conocimiento, pero de acuerdo a la literalidad de lo que dice el juez y en lo que sustenta su defensa, es en el hecho de que pasaron 3 días a partir del primer proveedio que se dictó en ese proceso. Sí. Magistrada. Me parece que en todo caso, al ser una defensa, al haberlo planteado el juez, merecía un pronunciamiento expreso en un capítulo sobre la procedencia bueno, más que nada sobre la extemporaneidad o no de la presentación. Bueno, ya repasamos ese punto porque ya lo estamos haciendo nosotros. Sí, pero debía de haberse estudiado conforme a las constancias que no las conocemos. O no, eso fue lo que dijo el magistrado, por eso estamos en este debate. Sí. ¿En qué fecha se puso la cintilla de cambio de personal? Esos elementos, o sea, Deben de estar aquí En los antecedentes. Debo decir algo.
Efectivamente, la ley dice 3 días a partir de este momento, porque está partiendo de un supuesto, de que la sola presencia del nuevo juzgador en mi nuevo conocimiento de quién es la persona es suficiente para mí para estar en la aptitud de hacer valer el derecho que tengo a una justicia, es decir, a que no haya un trato desigual, en otras palabras, a que no haya ningún sesgo. Basta con saber que ese es Juan Rojas, y entonces corren 3 días. Pero ¿será así en todos los casos? Porque yo voy a sostener, evidentemente no lo dice la ley, pero sí tiene un fundamento. Bueno, ¿a partir de cuándo te encuentras en posibilidad de hacerlo? ¿O será porque no te enteres entonces? Pues ya te pasaron tus 3 días, te enteraste después, pues lo siento, qué mal que te enteraste después, pero ya pasaron los 3 días. Creo que el artículo se refiere, o que está regulando el supuesto, de que basta la simple comunicación de que hay una nueva persona, de quién es el que está proviendo, para que yo pueda hacer valer la recusación. En el caso que propongo, ya sé que es Juan Rojas, eso me es suficiente, pero no conoce sustento en algo que yo no conozco, por el simple hecho de que venga Juan Rojas y autorice un acuerdo. Pudiera ser. Magistrado. Los recusantes refieren que en fecha reciente los suscritos tuvimos conocimiento de que los abogados que nuestra contraparte en el juicio del que emana la presente recusación son abogados del juez Hugo Bernardo Márquez Elía, quien contrató para que lo representara dentro del juicio de amparo indirecto número del Juzgado Primero del Distrito y así como en el recurso de revisión número 23/2023 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del 30º Circuito, que dicho juzgador promovió en contra del Supremo Tribunal. Ellos aducen que en esos 2 procesos autorizó al licenciado Héctor y señaló como su domicilio legal el de su despacho. Así empezó el escrito de recusación. Posteriormente ofrecieron una prueba superveniente en donde señalan que vieron el estatus del procedimiento en donde es parte el juez y ahí vieron que también estaba autorizado el licenciado Héctor. Pero se maneja la fecha. Sí, acá la prueba superveniente la ofrecieron en agosto del 2023, del 2024. Pero no, perdón, del la fecha. Pero sí, la fecha. también. Al inicio dice que reciente, ¿no? En fecha reciente. Acá, en el primer escrito que hicieron, no refiere ningún. Es el que interrumpiría el término en todo caso. Este lo presentaron el 3 de julio del 24. Pero no dice fecha. No dice fecha concreta. Fecha exacta no, nada más dice esa. Que en fecha reciente los suscritos tuvimos conocimiento Fecha reciente. con relación a. Pero no dijeron la fecha. En consideración Fecha reciente a la presentación del escrito. la fecha reciente. Esa fecha reciente está dentro de los 3 días. No se puede saber. ¿Se lo podemos reprochar al recusante? ¿Le podemos decir, debiste haberme precisado la fecha? Pues son términos legales. Términos legales que no podemos salvar, creo yo. Debe precisar. Sí, yo no tengo ninguna duda de los 3 días. Debe haber precisado. Yo no tengo duda de los 3 días. Es que le están manejando en fecha reciente, o sea, está mal, el bingo ya tiene cierta, que sabe que está actuando mal. Si hubiera dicho el día de hoy, esta es la fecha de la presentación. Fecha reciente. Fecha reciente, pues, Pues, para mí es muy reciente amplio. medio año. La carga le corresponde a él. Es un término fatal. Sí. Son 3 días. Fecha reciente es muy abierta. Para que se pruebe ese derecho que tiene a recusar, él tiene que presentar todo lo que se requiera para decir si existe mi derecho a recusar. Dijo fecha reciente, nada más. De hecho, respecto de los hechos con los que plasmó su recusación, pues no los acreditó, porque en los 2 procedimientos de los federales, ahí no está acreditado que efectivamente el licenciado Héctor haya sido su abogado autorizado. La prueba que sí le beneficia es la prueba superveniente que ofreció con posterioridad. Sí, pero esa es una situación. Sí, esa es una diferente. cuestión segunda, pero así Así está. así lo planteó. A ver, pero vi primero al magistrado. Muchas gracias, maestra. A No, todas no, luces, no es frontal. No es frontal el abogado. No es frontal y por otra parte todos sabemos que las listas de juegos traen fechas.
debió de haber establecido la fecha en que tuvo conocimiento. Esa carga le correspondía abiertamente. Para la prueba superveniente sí, María Elena. Sí, pero... De hecho, por eso se le, perdón, de hecho, por eso se le A ver, admitió la prueba. vamos por partes. Magistrada. No, nada más quería preguntarle a la magistrada Ana, la forma en que establece, o no sé si vos sea el expediente o me pueda decir, la forma en que establece en la prueba superviniente la fecha o cómo es que la relaciona, porque no comprendí bien esa parte. Porque si ahí está estableciendo y le está relacionando, no pudiera tomarse en consideración. Sí, me permite un poquito ahorita le concedo la voz. Sí, bueno, más aún lo que dice la magistrada, que él señaló que en fecha reciente se dio cuenta de que había esos nombramientos y eso resultó falso, ¿verdad? No me dice que no le fue favorable la No se probó, porque no se probó. Pero no, una cosa es no se probó y otra es falso. Bueno, para efectos del expediente, bueno, si no se prueba que tuvo conocimiento de esos asuntos en fecha reciente, porque ni siquiera correspondían esos abogados o el actor, era un juez de distrito. Sí, era un juez de distrito el que no le... Un proceso fue en juez de distrito y otra vez en el colegiado. Pero no estaba autorizado el licenciado Hugo Márquez, ¿o sí? No, No lo lo que probó. pasa es que en el juzgado, el número de expediente que ellos proporcionaron, como el del licenciado Hugo, él no promovió ese amparo. Se equivocaron en el número del Ajá. expediente. Y en el colegiado le dijeron que no, que en ese recurso de revisión él no había autorizado a ninguna persona. Entonces, menos aún se pudo dar cuenta. Entonces, los 3 días, menos aún se pueden tener por probados, porque ni siquiera era cierto el sustento en que dice que se dio cuenta en fecha reciente. Ahora, respecto a lo que usted preguntó, voy a ayudar, siguiendo un poco la narrativa del señor magistrado. Las pruebas supervinientes son una cosa y los hechos supervinientes son otros. Son cosas diferentes. Lo maneja también como hechos, perdón. Como hay un hecho, sí hay que distinguirlo. Una cosa es que yo diga, hay una prueba superveniente de la que no tenía noticia respecto de un hecho que ya invoqué, y otra cosa totalmente distinta, decir, oiga, acaba de ocurrir esto, y entonces de esto nuevo quiero ofrecer una prueba. ¿Sí? Que son dos cuestiones. Así se hizo. Presentó ver nuevos hechos y solicitó una prueba superveniente. Claro. O que le quisiera... Sí. A lo mejor en el escrito lo quiere perfeccionar para establecer la fecha, ¿no? No, es que en ese otro escrito ya habla de otros 2 procedimientos ya en materia familiar. Mientras que nosotros habla del distrito El de distrito y el de colegiado. O sea, su primer sustento fue el de distrito y el de colegiado. Y ya después cuando se presentó este escrito con hechos nuevos y con los otros 2 procesos, fue como se le admitió la prueba superveniente. Pero siguió sin manejar la fecha. No, aquí en los hechos sí precisó una fecha porque en base a la fecha se le autorizó la prueba superveniente. Pero lo hizo ya para perfeccionar. Porque la presentó el 26. Sí. Es que está perfeccionando, con la prueba superviniente está perfeccionando la causa de Petro. Bueno, vamos a recapitular, porque empezamos con el tema de si eso es extemporáneo o no. Pienso, yo en lo particular, que quien promueve tiene que señalar la fecha. Eso es realmente. Estoy en este tiempo y de ahí nace mi derecho. No se ha extinguido, lo tiene que precisar. Y luego, pues demostrar, porque eso también es parte de ver que tengo, la carga que tengo, de si quiero que resulte esta situación favorable, pues la tengo que demostrar. Y él debió haber dicho, me enteré en esta fecha de que esto ocurrió. Si no lo señala y aún hay una imposibilidad, yo concluyo en que pues, estás fuera de tiempo. Yo cómo puedo saber que te asiste la razón si no me señalaste fecha. Y hasta ahí esa parte quedaría. Qué bueno que se saca el segundo punto. Durante el trámite de la recusación se le autorizó una prueba superveniente, pero no se le autorizó un hecho superveniente, que es algo, insisto, distinto.
Si yo puedo invocar un hecho superveniente y luego ya veríamos si ha lugar o no admitir un hecho superveniente o si eso sería materia de una nueva recusación. ¿Sí? Pero hasta donde yo he entendido, lo que vino después fue una prueba superveniente. Sí, se le admitió con hechos. A ver, déjeme lo preciso. Cuando yo admito un hecho superveniente, ¿sí?, señalo expresamente en mi resolución que es un hecho que puede modificar lo que inicialmente se planteó y vuelvo a correr traslado a la otra parte para que se pronuncie al efecto y también tenga la misma oportunidad de presentar pruebas respecto de ese hecho superveniente. ¿Sí? Porque puede ser, y a mí me parece lógico, puede ocurrir todos los días en los procesos. Hay una litis ya determinada y ocurrió algo después. Ese algo pudo haber sido, mire, me perdonó la deuda, vino y me pagó, consignó, pasó algo. Ese algo sí puede admitirse, pero tiene que invocarse como un hecho. Y después decir, sobre este hecho, dame la oportunidad a la otra parte de manifestar y darle la oportunidad a ambos de ofrecer pruebas. Cuando yo digo, oiga, es que pasa A, B, C y D, y por eso admíteme esta otra prueba, tal vez solo estoy admitiendo la prueba superveniente, no que haya un hecho superveniente. Insisto, la prueba superveniente, así tal como cual, donde no le corro traslado a nadie, es cuando esta prueba se refiere a, permítanme la expresión, la litis inicialmente planteada. Mire, A dijo esto y B dijo lo contrario, y ya hay una litis, y ya se presentaron las pruebas, y de repente surge algo, no tenemos conocimiento de ello, y entonces me permiten, en determinado estado del proceso, sí, admitir una prueba respecto de esa litis en particular, que no es lo mismo a cuando la prueba versa sobre un hecho superveniente. Ya la litis está formada, ocurre algo que produce efectos jurídicos, yo lo invoco y entonces ahí permito pruebas sobre ese nuevo hecho que incide, que en el ejemplo que yo doy, seguramente muy pueril, es, se le manda el pago, alguien contesta, o poniendo las excepciones que quiera, y luego va y paga. Y entonces viene a promover un hecho superveniente, ¿cuál? Que ya pagué, y por tanto admiten una prueba sobre este hecho que ocurrió después de planteada la litis. Aquí en el caso que estoy yo viendo, la causa de pedir es una. El juez, ¿sí?, es patrocinado por el mismo abogado que patrocina a una de las partes en este proceso. Ese es el hecho. Y lo primero es, ¿cuándo te diste cuenta de esta circunstancia? Es verdad lo que dice el señor magistrado, la ley habla de 3 días a partir de esta fecha. Claro, se supone que simplemente con saber que la persona actuaba, con eso sería suficiente. Pero aquí creo que era necesario que yo dijera cuándo me di cuenta y después lo probara. Porque yo soy el que está haciendo valer ese derecho. Sí. Si no pasó así, será extemporáneo. Y luego, ¿qué pasa después? Oiga, es que vengo a ofrecerte otra prueba superveniente, pero del mismo hecho. ¿Será así como se admitió? Se le admitió como hechos y prueba superveniente y se dio vista a la contraria. Pero ¿en qué fecha se había hecho esa autorización? Distinto sería que la autorización fuera posterior al escrito inicial de la recusación. Pero dice usted que sí se admitió el hecho, se dio vista. Sí, en la audiencia. En la audiencia. En una audiencia de desahogo de hechos. Sí, si gustan les leo textual. En cuanto al segundo de los de cuenta, se le tiene manifestando hechos mediante los cuales solicita se le tenga ampliando la recusación motivo del incidente en que se actúa, así como ofreciendo pruebas supervenientes, manifestando bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los hechos que narra el 29 de julio del 2024, en tal virtud, a fin de resolver respecto a las probanzas que se ofrecen, con fundamento en el artículo 1390 bis 49 del Código de Comercio, se da vista a la parte contraria por el término general de 3 días, acorde al numeral 1079, infracción sexta del ordenamiento legal incita, a efecto de que si a su interés conviene se pronuncie al respecto.
hecho lo cual se resolverá lo que en derecho proceda. Y después se emitieron las pruebas. No contestó la vista y se admitió la superveniente. Sí, magistrado. Pero eso no interrumpiría el término de los 3 días, porque desde que inició la recusación, él dijo que el juez tenía autorizados a unos abogados en ciertos procesos y que eran los mismos que patrocinaban al actor en el juicio del juzgado donde está ese juez. Entonces, si ya después viene y dice, en todo caso también me di cuenta de que en otro juzgado pasa lo mismo. Entonces, pero ya él había promovido a sabiendas de esa situación, que es la misma, del patrocinio en ambos asuntos, desde el principio, en donde dijo, en fecha reciente. Y si ese término no está claro, pues sería extemporáneo para mí. Nada más antes del uso de la voz, lo que yo estoy tratando de enseñar con lo que le he preguntado es que ese hecho anunciado como superveniente es uno distinto o en esencia es el mismo. Magistrado. Es que yo pienso que ahí sería el mismo porque está perfeccionando. O sea, ya había dicho que tenía conocimiento de que eran abogados del juez. Y en la siguiente vuelve a decir, el 29 de julio me di cuenta que también de estos procesos, pero se refiere al mismo hecho. Diferente hubiera sido que dijera el 29 de julio me di cuenta que ese día acaban de autorizar también en este expediente. Entonces ahí sí ya es un hecho posterior a lo que está invocando. Pero como bien dice el magistrado Rigoberto, desde un principio no es claro en qué fecha. Sí, magistrado. Me parece que no podemos nunca perfeccionar las deficiencias en los planteamientos que formulan los litigantes. En este caso, cuando él plantea la recusación, es omiso en indicar con claridad cuándo tiene conocimiento. Al ser omiso, en señalar cuándo tuvo conocimiento, nos queda solamente aplicar la regla general. Yo coincido con el señor presidente en el sentido de que el término de 3 días siempre corre a partir de que tienes conocimiento de que alguien se encuentra en un determinado supuesto. Pero si no señalas eso, entonces significa que vas a la regla general y que es 3 días a partir de que sabes que hay cambio de juez o a partir de ese momento, porque el 1139 sí es claro, que la recusación puede interponerse durante el juicio desde la escritura de la contestación de la demanda hasta la notificación del auto que abre el juicio de pruebas, a menos de cambio. Y en ese caso dice, si hay un cambio, 3 días, correcto. Pero si tú en ese momento no conoces la causa de recusación y luego la conoces con posterioridad, bueno, a partir de ese momento corren tus 3 días. Pero si tú no me das los elementos para aducir cuándo tuviste conocimiento de esa causa de recusación, solamente me queda a mí aplicar la regla general. Por tal motivo, en este supuesto, sí es el ¿Algún otro comentario? Creo que entonces les propongo esta metodología. Primero, que estemos todos de acuerdo en si se trata del mismo hecho o si se trata de 2 hechos, 2 causas distintas que se están invocando en la recusación. Una, la que se me enteré recientemente, y la otra que se invoca como hecho superveniente. Porque si son 2 hechos distintos, entonces cada una merece su análisis. Pero si se trata del mismo hecho, pues con uno solo resolvemos. Entonces, los que estén por que se trate en esencia de un solo hecho, manifiéstenlo levantando su mano. Muy bien. Los que estén porque se trata de 2 hechos distintos, manifiesten. Muy bien. Tenemos 2 personas. Entonces, por mayoría sostenemos que en esencia es el mismo hecho. Y ahí ya vamos a empezar a hacer una precisión en el primero. Aunque de manera superveniente se alegó esto, en esencia el hecho es el mismo. Que el abogado es patrocinante del juez en diversas causas. Ahora, vamos al otro punto. Si es el mismo hecho, ¿está en tiempo o no está en tiempo? ¿Sí? Entonces, los que crean que esta recusación, por la manera en que se presentó, es extemporánea, manifiéstenlo levantando su mano.
Muy bien. Los que estén porque consideren que esté en tiempo, manifiéstelo, por favor. Muy bien. Entonces, por mayoría se determina desechar la recusación por extemporáneo. Eso ya nos priva a nosotros de la posibilidad de abordar el fondo. Esto es, este pleno no va a decidir si ser abogado del juez implicaría algún vínculo, alguna relación que implica afectar la parcialidad. Entonces, queda resuelto de esta manera. Señora magistrada, de verdad le agradecemos su paciencia que ha tenido y le vamos a pedir que nos apoye, por favor, Sí, haciendo el ajuste al proyecto, haciendo primero la precisión de que la mayoría, desde luego, de este pleno estima que se trata de un solo hecho y no de uno inicialmente planteado y otro en el superveniente. Y en segundo lugar, en que también la mayoría de este pleno estima que la solicitud es extemporánea y por tanto el desechamiento. Que se haga el engrose correspondiente y desde luego queda salvo el derecho de los interesados de formular un voto particular correspondiente. De esta manera tendríamos por desahogado este punto. El siguiente punto del orden del día. Punto número 13. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del TOCA Civil 590/2024 relativo a la reposición interpuesta en contra de la licenciada Santa Luz de la Comarín, jueza cuarto mercantil del expediente 2247/2024, presentado por la magistrada Ana Luz Santa Luz. Magistrada, le escuchamos de nueva cuenta. Gracias. Bueno, pongo a su consideración el siguiente proyecto, que es el TOCA Civil 590/2024, formado con motivo de la recusación interpuesta por Juan Carlos Torres García, apoderado general para pleitos y cobranzas de NR Finance México S.A. de Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la jueza cuarto mercantil del Estado. Dentro del expediente 2247/2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte recurrente en contra de Francisco Torres Camarillo. La parte recurrente aduce como motivos de la recusación en esencial tres argumentos: que existen diversas violaciones procesales en el expediente que demuestran una manifestación precisa de afección y odio hacia la parte accionante, consistentes en declarar nulo el desistimiento de la acción realizada por el empresatario en procuración de la parte actora al momento del desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de 22 de julio de 2024, emplazar al demandado y continuar con las etapas procesales siguientes. Los argumentos vertidos por el recursante no se encuentran acreditados, pues con las pruebas desahogadas no se acreditan los supuestos para actualizar la recusación, porque en las mismas no se advierte intervención alguna de la juzgadora a fin de que se colija alguna expresión de afección u de odio hacia alguna de las partes. No pasa desapercibido que el recusante NR Finance México Sociedad Anónima de Capital Variable sustentó su recusación también en los artículos 1132, fracción primera, décima y 11 del Código de Comercio, consistentes en tener un interés directo o indirecto en el negocio, que haya conocido del negocio como juez, árbitro o asesor, o que haya resuelto algún punto que afecte a la sustancia de la cuestión, y siempre que por cualquier motivo haya externado su opinión antes del fallo, salvo en los casos que haya actuado en funciones de mediación o conciliación de conformidad con los artículos 1390 bis 32 y 1390 bis del Código de Comercio. No se actualiza ninguno de esos supuestos, toda vez que no expresó argumentos con relación a acreditar tales fracciones. Por lo que se considera que la recusación propuesta es improcedente y la jueza deberá de seguir conociendo del asunto y se deberá de imponer una multa al promovente en atención a
que se declaró improcedente la recusación, ya que no probó ninguna causa. Se establecen elementos objetivos y subjetivos para la fijación de la multa. Se establece la gravedad de la falta, los daños y perjuicios causados, la capacidad económica del infractor y la reincidencia del infractor para poder determinar una individualización de la sanción. En el caso se considera que es procedente esa multa, que debe ser aplicable y considerando lo anterior, se establece que debe ser por una sanción económica de 1.628 pesos con 10 centavos, siendo el monto que NR Finance México, Sociedad Anónima de Capital Variable, deberá de pagar a favor de la parte demandada del proceso, que es Francisco Torres Camacho. Y por ende se declara improcedente la recusación y se ordena la remisión al juzgado de su precedencia con el testimonio de esta resolución y en su oportunidad pues, solicitamos la archivo. Es cuanto. Muchas gracias, señora magistrada. Compañeras, compañeros, ¿algún comentario, alguna observación? ¿Ninguna? De acuerdo. Bien, los que están de acuerdo con el proyecto, por favor, manifiéstenlo en este acto levantando su mano. Bien, queda aprobado por mayoría. Sí, abandonó un momentito la... ¿Qué le toca? Ah, ya sé quién. Sí. La magistrada. Sí, maestra, pero agradecemos mucho también para que se proceda al engroso. Sí. El siguiente punto del orden del día. Punto número 14. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del Toca Civil 43/2025 relativo a la excusa propuesta por el licenciado Antonio Villa Martínez, juez tercero del civil en el expediente 200/2024 presentado por la magistrada Alejandra Lugo. De nuevo, magistrada. Gracias. Está encapado también. Pero el magistrado Me tocaron también, muchos. el magistrado también le expuso varios. Adelante. Corresponde exponer el Toca Civil 43/2025 formado con la excusa propuesta por el juez tercero civil del Estado en el expediente 200/2024 relativo al juicio especial hipotecario promovido por la Asociación a Bienes de Erlinda Gallegos Ibarra y/o Erlinda Gallegos Ibarra por conducto de su albacea Verónica Ramírez Gallegos en contra de Alejandra Guadalupe Córdoba Paredes. El juez tercero civil sustenta su excusa en el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles, aduciendo que durante el periodo en que fungió como titular del Juzgado Segundo Civil, en los autos del expediente 1485/2014, el 13 de enero del año 2016, dictó sentencia definitiva respecto de la acción hipotecaria que hizo valer Alejandra Guadalupe Córdoba Paredes en contra de Erlinda Gallegos Ibarra y/o Erlinda Gallegos Ibarra, lo cual declaró improcedente en virtud de que el accionante no acreditó haber requerido a la demandada por el cumplimiento del contrato de mutuo base de la acción, con anterioridad a la interposición de la demanda. Asimismo, ahora que es titular del Juzgado Tercero de lo Civil, se tramita el juicio 200/2024 en la vía especial hipotecaria de cancelación de garantía hipotecaria por pago de lo mutuado que promueve la Asociación a Bienes de Erlinda Gallegos Ibarra y/o Erlinda Gallegos Ibarra en contra de Alejandra Guadalupe Córdoba Paredes, respecto al mismo contrato de mutuo que fue fundatorio de la acción en el expediente 1485/2024 del índice del Juzgado Segundo Civil. Toda vez que en el escrito de contestación de demanda se advierte que se opone como una de las excepciones la de falta de acción, argumentando que en la sentencia definitiva en dicho juicio no se destruyó la acción hipotecaria interpuesta. En consecuencia, la parte demandada tiene derecho para hacer valer la acción de incumplimiento del contrato, por lo que considera que se encuentra en el supuesto contemplado en el citado artículo en su fracción 11 por haber resuelto una cuestión que pueda afectar el fondo del asunto, de tal manera que se encuentra impedido para darle continuidad. En el proyecto se considera que sí se actualiza dicho supuesto en atención a que, de acuerdo a las prestaciones reclamadas en ambos procesos, pues sí el juez tuvo un análisis del contrato fundatorio de la acción y que sí pudiera afectar su imparcialidad al resolver el que ahora tiene bajo su juzgado.
por lo que sí se actualiza el supuesto en que el que él pueda incurrir en parcialidad al resolver el proceso. Por lo que su imparcialidad se pudiera ver mermada y comprometida, pues el hecho de que se alega como fundamento de la excusa constituye por sí mismo un impedimento legal para que conozca del juicio de origen. Por lo que se propone, se declare legalmente impedido el juez tercero civil para conocer del expediente y se remita al juez que corresponda por conducto de la oficialidad. Eso. Gracias, señora magistrada. ¿Algún comentario, alguna observación? Nada. Bien. Los que estén de acuerdo con el proyecto y los términos propuestos, manifiéstenlo levantando su mano. Bien, el que la ha aprobado, procede a hacer desde luego la engrose. Magistrada, muchísimas gracias. Gracias por apoyarnos. El siguiente punto del orden del día, secretaria. Tengo solo un asunto general que es de naturaleza informativa. Por favor, distribuya los foldes de las compañeras y los magistrados. En el folder se consigna una copia del oficio IEE-P/0261/2025 que nos envió la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y por medio del cual no requiere, particularmente el de la voz, para que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del oficio que recibimos el 25 de febrero, remitiera a ese instituto los nombres y en su caso los expedientes definitivos respecto de la lista de reserva que existe de las personas que consideró idóneas del género femenino que no hayan resultado postuladas respecto de todos los cargos y todas las especialidades en las materias contenidas. Debo hacer, no lo precisa la presidenta, pero se refiere a las que quedaron en reserva por parte del comité de evaluación. Recordarán que el comité de evaluación nos mandó, y entonces ahí hay una propuesta, también es el oficio que voy a contestar. Ya no lo pongo a votación de ustedes, simplemente hay que cumplir el mandato, donde solo son 2 personas las que nosotros no habíamos señalado, que forman parte del comité del Tribunal de Disciplina, y pues vamos a mandarlo, porque respecto de las demás áreas no tenemos mujeres que no hayamos postulado, las postulamos de todas, entonces vamos a mandar esas 2 personas, que fueron las que nosotros omitimos, ¿sí? Y ya para que ya se proceda conforme a derecho. Perdón, Sí. una duda. O sea, ¿las va nada más a nombrar? ¿Se las va a informar usted al instituto? El instituto nos dice, mándame en 48 horas los nombres y expedientes definitivos respecto de la lista de reserva, ¿sí? las que nosotros no postulamos. Y nosotros postulamos, en todos los casos, el único lugar donde había mujeres, que no postuló el Poder Judicial fue en el Tribunal de Disciplina, solo las postulamos a las compañeras. Entonces vamos a mandar nosotros esa lista de reserva y nada más. Son las únicas 2 personas, porque recordarán que en los otros apartados, en el Supremo Tribunal de Justicia lo ajustamos nosotros, y tratándose de juzgados familiares, mercantiles, el comité de evaluación no nos mandó nombres de ninguna persona, entre otras. Entonces nada más era para su conocimiento de que estaremos enviando los expedientes y el nombre de las 2 personas que nosotros no postulamos y que quedarían en una lista de reserva, ¿sí? Solo para su conocimiento. Ese es el único tema general. Si no hay otro, vamos a dar por concluida entonces la segunda sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, cuando son, casi las 2 de la tarde, la 1:55 de hoy, 25 de febrero de 2025. Muchísimas gracias. Buena tarde a todas.